todos sabemos que en la actualidad la cruz es un símbolo conocido por todo el mundo. Algunos la usan como adorno de joyería, otros usan la cruz como un amuleto, ¿verdad? La tienen en su casa porque piensan que eso les va a traer buena suerte. Pero realmente no entienden el origen, el significado de una cruz. Nosotros tenemos, mire, una cruz allá atrás y está vacía, no la tenemos con un Cristo crucificado porque Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Cristo vive, Cristo vive. Entonces, la realidad es que la cruz representa el evento más significativo de la historia de la humanidad. Tanto así que Pablo pudo decir: lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. En otras palabras, para Pablo la cruz lo representaba todo. Para Pablo su vida, sus logros, su reputación, sus comodidades, todo lo que había obtenido no tenían comparación a lo que significaba el reflexionar en la redención que había recibido gracias a la crucifixión. Él en la cruz entendió que había sido redimido, había sido salvado. Vamos a continuar entonces con nuestra serie en la cruz, los hechos que rodearon los últimos días de Jesús antes de morir. El domingo pasado hablamos de quiénes, de las multitudes. Hoy hablaremos de los soldados y su rol protagónico que jugaron en la crucifixión de Jesús. Pero quiero que me acompañe a hacer una oración breve. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sabemos que ella no vuelve vacía. Te pedimos que tú, Señor, la uses para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo a Juan capítulo 19. Vamos a tener ahí la lectura de la palabra del Señor. ¿Cuántos han traído la reina? Amén. Algunos ni me miraron. Vamos a la Reina Valera entonces. Y si tiene otra versión está bien. Juan capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 18 y luego nos vamos a saltar algunos otros versículos más. Pero por el momento vamos a leer el versículo 1, capítulo 19. Juan capítulo 1, versículo 19. Juan capítulo 19, perdón, versículo 1. Me distraje. Ok, Juan 19 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Y quiénes? Los soldados. ¿Qué hicieron? Entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. ¿Y qué más hicieron? Le vistieron con un manto de púrpura y le decían, ¿qué le decían? Salve, Rey de los judíos. Y le daban ¿de qué? De bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Verso 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo ¿qué? Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera.
crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando ¿qué? Su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Verso 18: y allí crucificaron, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ahora mira conmigo el verso 23. Cuando, ¿quiénes? Los soldados, ¿hubieron qué? ¿A quién? A Jesús. Tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces, verso 24, dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos ¿qué? Suertes sobre ella, para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Por último, verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron ¿qué? Las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya que muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y ¿qué más? Y agua. Hermanos, amigos, la cruz para muchos es una locura, no lo entienden. No pueden concebir el hecho que una persona dejó que lo crucificaran en una cruz por las vidas de cada uno de los otros. Pero para nosotros los creyentes la cruz es poder de Dios. Diga: poder de Dios. Usted ve la cruz, usted tiene que recordar, esa cruz representa el mismo poder de Dios. La palabra cruz en griego es stauros, que simboliza sufrimiento, humillación. ¿Qué más? Redención. Esa cruz, hermanos, esa cruz que ya en el Antiguo Testamento se menciona y nos habla de que las personas que son clavadas en un madero son vistas como maldición. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23, no sé si está allí. Dice: si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios. ¿Y sabe lo que dice la palabra del Señor? Que eso fue lo que Cristo se convirtió por nosotros, maldición. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados, de nuestros castigos. Él tomó nuestro castigo. Ninguno de los autores del Evangelio, sabes, que dan detalles acerca de la crucifixión real. ¿Te has preguntado por qué? Muy simple. En el primer siglo ellos sabían, conocían lo cruel que era esa muerte por crucifixión. No habría necesidad de dar explicaciones, no había necesidad, porque todos sabían de la tortura física y también de la vergüenza pública que un crucificado tenía que enfrentar. Desafortunadamente, las víctimas crucificadas morían de un trauma físico, por derramamiento de sangre o también por asfixia, tratando ahí en esa cruz colgados, tratando de respirar, pero a algún momento dado ya no lo podían hacer y morían de esa manera. Los romanos emplearon una serie de técnicas muy diferentes, pero el uso de clavos y una barra transversal era muy común para crucificar normalmente a los delincuentes. En Isaías capítulo 53, hermanos, se profetiza la siguiente profecía: fue despreciado y desechado. Esta es una profecía mesiánica, o sea, una profecía relacionada al Mesías, que en este caso es Jesús. Y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconde el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, dice la palabra del Señor.
Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Dice la palabra del Señor, fue oprimido y afligido, pero no abrió ¿qué? Su boca. ¿Como qué? Cordero. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Hermanos, esto es lo que pasó luego, años después, con Jesucristo en la cruz. La cruz no tiene sentido para aquellos que la ven solo como un aspecto físico. Sin embargo, para los que creen, es la manifestación misma de Dios, del amor de Dios y del poder de nuestro Dios. ¿Sabe qué, amigo, hermano? La cruz representa un campo de batalla espiritual. Sí, en ese momento se lidiaba una guerra espiritual y Jesús la ganó. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, hablando de Jesús, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste ¿qué? Inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Cuántos dicen amén? Tú has sido comprado por sangre, sangre bendita, la sangre del Señor Jesucristo. No vuelvas a decir, nadie me quiere, nadie me comprende, nadie piensa en mí. Hubo uno que estuvo en la cruz, que abrió sus brazos y dijo, porque te amo tanto, voy a dar mi vida por ti. Ese es Jesucristo. Dele gloria y honra al Señor. Con su sangre compró personas de todas las naciones para Dios. Y esas todas las personas, ahí estábamos incluidos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? No porque lo merezcamos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Nos redimió, nos compró con sangre. Hermanos, algo espectacular, algo que ni siquiera lo habíamos pedido. Éramos, dice la Biblia, enemigos de Dios. Pero Él nos rescató por medio de su Hijo Jesucristo. Nos libertó por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Mientras que repasaba el sermón esta mañana, se me vino a la mente una de las acciones tan hermosas de uno de nuestros presidentes de esta nación, Lincoln, que propuso, que estuvo detrás de esa ley para abolir la esclavitud. Dice Lincoln, estaba caminando ahí con su escolta, y en eso ve una multitud y pide que se detengan a ver, y se da cuenta que había una mujer que estaba siendo vendida como esclava, y eso a él le amargaba, le indignaba la esclavitud, y decide hacer algo increíble. Dice, paren todo, yo voy a comprarla. Y efectivamente el presidente baja de donde estaba su transporte y dice, ¿cuánto es? ¿Cuánto la vende? Tanto, yo pago por ella. Hicieron todos los arreglos, él volvió a su carroza y la traen a la mujer. Ella maltrecha, la hacen postrar a los pies del presidente, y él le dice, hija, en este momento eres libre. ¿Qué? Eres libre, le dice. Yo te compré para darte libertad. Ella no lo podía creer. Es exactamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos compró con su sangre para hacernos libres. ¡Libres! Libre del pecado, libre de este mundo, libre de la corriente de este mundo, libre de la condenación eterna. ¿Quién quiere irse de la presencia del Señor que nos ha libertado? Los discípulos dijeron, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. ¿Usted cambiaría por Jesús, por algo en este mundo? Yo no lo haría, jamás, porque Él compró mi alma y lo hizo con su misma sangre en la cruz del Calvario. Sea la gloria y la honra al Señor. Aleluya, dele la gloria y honra al Señor. Muchas personas se declaran enemigos de la cruz, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 18. Se enfocan en lo terrenal. Mira lo que dice la Biblia. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo,
cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Qué más dice? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Nosotros sí sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de la cruz? ¿Qué nos muestra la cruz? Número uno, tienes que recordar, esto es guerra. Esto ha sido una guerra espiritual. La cruz representa una batalla entre el reino de Dios y el reino del mal. ¿Por qué crees que los soldados estaban más que involucrados en la crucifixión de Jesucristo? Estos hombres se muestran implacables con Jesús, asumo, dirigidos por los infiernos, por Satanás. Abusan, hacen un uso y abuso de su autoridad sobre el cuerpo de Jesucristo. Hermanos, no me sorprende, Satanás quiso matar a Jesús desde cuando Él nació y no lo pudo. Satanás ha querido destruir a Jesucristo en el Gólgota, en la cruz, pero ¿sabes qué? No puede, no pudo y no podrá. Cristo es todo victorioso, poderoso. Él lo ha derrotado, Él lo ha aplastado en la cabeza. Jesucristo es nuestro Rey vencedor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Hermanos, ahí está, los soldados fueron los que crucificaron a Jesús. Y dice en Juan capítulo 19 que una vez, después de lo que habían hecho, lo bofetearon, lo escupieron, construyeron ellos mismos una corona de espinas, se la clavaron en su frente, lo levantaron, lo clavaron en la cruz, lo levantaron y luego, por si eso no fuera poco, empezaron ¿qué? A hacer con las pertenencias, las pocas pertenencias de Jesús. Empezaron ¿qué? A repartírselas. Mira lo que dice Juan capítulo 19 en esta versión, versículo 23. Una vez dice que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron los soldados con Jesucristo. Ellos se dividieron sus posiciones terrenales restantes, las que tenía, la ropa que había estado usando, probablemente la cubierta para la cabeza, su ropa, su cinturón, sus sandalias. Ellos lo repartieron todo eso. Y la túnica, que era de un solo tejido, su ropa interior, decidieron no romperla, sino rifarla, echar suerte sobre ellas. Pero lo que ellos no sabían, hermanos, es que ellos estaban siendo instrumentos para que se cumpliera la profecía exactamente como que tenía que pasar con el Mesías. Es notable que al final de la vida de Jesús, hermanos, sus posesiones mundanas, ¿en qué consistían? Ropa que llevaba puestas en su espalda, solo eso. Cuando uno mira a Jesús y la gente común y corriente mira a Jesús, dice, no, este Jesús es un hombre fracasado, este hombre pues no tiene nada, no tiene descendientes, no tiene propiedades, no tiene riquezas. Mira cómo termina. Estos líderes religiosos tenían razón porque decían que él había usado, se había hecho hijo de Dios y era maldición. Y mira cómo termina, como una maldición. Entonces supuestamente ellos estaban ahí celebrando lo que supuestamente ellos dijeron. Lo que no sabían, hermanos, es que la vida, el ministerio, el mensaje, la muerte, la resurrección de Jesús literalmente cambiaron el curso de la historia mundial e hicieron posible que los seres humanos se reconcilien con Dios y experimenten salvación eterna. ¡Aleluya! Porque Él vino del cielo a la tierra, se despojó a sí mismo, dice Filipenses capítulo 3, se hizo uno como nosotros, se encarnó y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz.
Mi esposa me comentó que escuchó una prédica y ella me hablaba de que muy bien Jesús pudo así hacer con los dedos y que los ángeles, ¿cuántos? 10,000 ángeles vinieran a rescatarlo, vinieran inmediatamente. ¿Cuántos ángeles se necesitó para destruir Sodoma y Gomorra? Solo 2. Imagínate todos los que podrían venir a salvar, a rescatar a Jesucristo. A Él le gritaron: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Déjame decirte que esto iba a ser muy irónico, porque si Él se salvaba a sí mismo, no podía salvar a nadie más. Pero Jesucristo nos prefirió a nosotros. Él entregó su vida por nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Por sus llagas fuimos sanados. Dele gloria y honra a Jesucristo en su casa. Amén. Era una guerra la que se lidiaba, una batalla espiritual, una batalla de liberación por nuestras almas. Ha habido muchas guerras en el mundo, muchas incursiones para liberar a una nación, liberar a un pueblo de un tirano, de algún tipo de persona que amenazaba a su país o amenazaba a su pueblo. Ha habido siempre estos levantamientos para liberar a aquellos que estaban sufriendo. Este fue el caso. En este país ha habido muchos de esos incursiones, pero hay uno que me llamó la atención, que se conoce como el D-Day, el D-Day, una incursión que fue hecha el 6 de junio de 1944 por medio de las fuerzas aliadas que desembarcaron en Normandía, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. Esta operación militar fue importantísima porque marcó el inicio de la liberación de Europa del dominio nazi. Y aquí en este país se recuerda mucho este desembarco de Normandía. ¿Sabes qué? Por eso para nosotros es importante la cruz, porque en la cruz se llevó a cabo una guerra espiritual de liberación. Jesucristo vino para liberarnos y Él venció, lo logró. Lo hizo por nosotros. Tal es así que su Padre aceptó su sacrificio. Pastor, ¿y cómo sabemos que fue acepto su sacrificio? La última palabra de Jesús en la cruz, ¿cuál fue? Todo es consumado. Y al tercer día Jesús resucitó. Aleluya. El Padre aceptó su sacrificio. Tengo una buena noticia para decirte: no necesitas hacer sacrificios. Ya hubo uno que lo hizo por ti, Jesucristo el Señor. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Vive por amor a Él, sirve por amor a Él, apártate del pecado por amor a Él, entrega tu vida por amor a Él, porque Él ya demostró que te ama en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús en la cruz hizo eso por cada uno de nosotros. Déjeme decirte lo siguiente: Dios siempre gana. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre gana. Hoy en día nos puede asustar la gran oscuridad que vemos a nuestro alrededor, la gran incertidumbre que nos rodea, la oscuridad de la maldad, del pecado, de la indiferencia, de la apatía, de la depresión, del temor. Vivimos días muy oscuros, muy inciertos, sí es verdad, pero hay una promesa en la Biblia que nadie puede cambiar, nadie puede alterar, nadie puede modificar. Es una promesa poderosa, eterna, que prevalecerá por siempre. ¿Cuál es? Juan 1:5. ¿Qué dice Juan 1:5? La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Cuántos dan gloria y honra al Señor? En otras palabras, escúcheme, lo que es de Dios siempre gana. Dios tiene la primera y la última palabra sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias y este mundo. Ese es el Señor Jesucristo. ¿Tienes alguna duda de que caminas con el vencedor? Mira la cruz. Jesucristo derrotó a Satanás, venció la muerte, venció el pecado, resucitó y ahora vive por siempre. Aleluya, sea gloria y honra a Jesucristo. ¿Te abruma tus circunstancias? ¿Te preocupan? ¿No sabes qué hacer? ¿Estás angustiado? ¿Estás dejando de dormir? Escúcheme, haz tuya la victoria de Jesucristo.
Di conmigo, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Si me he caído, me levanto en el nombre de Jesús. Satanás no me va a poder tener derrotado. Cristo ya lo derrotó a él en la cruz del Calvario. Yo soy hijo de Dios. Soy seguidor de Jesucristo. El vencedor camina conmigo. Él va delante de mí. No debo de temer. Él no me dejará, no me desamparará. Pero recuerde, su lucha no es contra carne y hueso. Su lucha no está en su casa. Su enemigo no es su esposo, hermana. Yo pensé que alguien iba a decir un amén. Hermano, tu esposa no es tu enemigo. No es tu enemigo un líder de la iglesia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa es nuestra lucha, pero tenemos una confianza que venceremos, porque Cristo ya venció. Mía es la victoria. ¿Alguien puede decir, mía es la victoria? Mía es la victoria. Nuestra victoria, la victoria de Cristo es nuestra victoria. ¿Qué luchas enfrentas en este momento? ¿Qué luchas estás enfrentando en este momento? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus tentaciones? Cristo ha derrotado a Satanás. Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Su victoria es mi victoria. ¿Alguien puede decir conmigo? Su victoria es mi victoria. ¿Lo crees? De un fuerte amén. Jesús en la cruz se enfrentó a una batalla por nuestra liberación y Él ganó. Aleluya. Jesús no solo murió, venció el pecado y la muerte. La cruz nos llama, hermanos, también a la reconciliación. Nos llama a la reconciliación. Esa cruz nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Por favor, dice la palabra 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en ¿quién? ¿Está en quién? ¿Estás en Cristo, amigo, amiga? ¿Estás en Cristo? ¿Has recibido a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador personal? Porque dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, diga nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. ¿Quién nos reconcilia? El Padre. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo. Y el Espíritu Santo trabaja para nuestro crecimiento espiritual. Dice, ahora han sido hechas nuevas y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? El ministerio de la reconciliación. Hermano, usted ha sido reconciliado con Dios. Amén. Pero ahora usted tiene un encargo. Ahora usted tiene una encomienda. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Dios quiere usarlo para reconciliar a muchos con Él por medio de Jesucristo. Amén. Tenemos ese encargo divino. Tenemos ese encargo en nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10 dice, Cristo murió por nosotros mientras éramos pecadores, demostrando el amor de Dios. Y Colosenses 1, 19 dice, Dios reconcilió todas las cosas a través de la cruz, presentándonos santos y sin mancha. La palabra reconciliación en griego es catalazo, que significa restaurar una relación rota. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Antes éramos enemigos de Dios. Imagínate eso. Pero en Cristo hemos sido reconciliados. Así que lo primero que la cruz nos desafía es entender que hay una guerra espiritual. Y esa guerra se lidió en la cruz y Jesucristo venció. Y lo segundo es que la pregunta se cae de la mata. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Pablo lo tenía decidido. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino ¿en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado. Para mí y yo para el mundo. ¿En qué se gloriaba Pablo? En la cruz de Jesucristo. No siga la multitud para hacer el mal. Eso enseña Éxodo 23, 2.
No cometa ese error, por favor. El domingo pasado hablábamos de las multitudes. No siga la multitud, no se deje convencer, no se deje manipular. Aférrese a la verdad de Dios. No permita que nadie le cambie lo que usted sabe que es verdad. Leías unos días atrás, no sabía, pero hubo una mujer llamada Patty Hearst. Esta mujer pertenecía a una familia de clase media de los Estados Unidos. Me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Le voy a contar. Ella fue secuestrada en el año 1974 por un grupo guerrillero, Ejército Simbiótico de Liberación. Y esta mujer fue capturada, fue secuestrada por sus captores y no la dejaron ir por un buen tiempo. Pero lo gracioso, lo irónico fue que un tiempo después salió en las noticias que este mismo grupo asaltó un banco y adivinen qué, ¿quién estaba en ese grupo? Esta mujer, así como lo está escuchando. Ella se convirtió como uno de ellos y asaltó un banco. Por supuesto, la encontraron y la llevaron presa. Su caso es un ejemplo famoso del síndrome de Estocolmo. ¿Han escuchado ese síndrome de Estocolmo? Donde una víctima desarrolla simpatía por sus secuestradores. Posteriormente fue indultada, salió libre. Pero aquí el punto es cómo pudo ser convencida, cómo pudo ser arrastrada, cómo pudo ser manipulada y cómo pudo llegar a simpatizar con sus captores y terminar en esa vida, en esa corriente. La misma manera como muchas veces sucede con las personas que deciden darle la espalda a la cruz de Jesucristo. Ilustra esta historia cómo las personas pueden ser influenciadas por el mundo y perder su identidad. Mire, si usted es hijo de Dios, usted pertenece a la luz, no más a la oscuridad. No regrese a Egipto, usted fue sacado del Egipto del mundo. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Nada de lo pasado tiene importancia para usted. Usted es una nueva persona. No cometa el error de retroceder. No cometa el error de apartarse. Los que dan testimonio que lo han hecho pueden decir que más fueron pérdidas que ganancias. Porque Cristo dice, separados de mí, nada podrás hacer. La cruz nos obliga a tomar una decisión. ¿Seguiremos al mundo o nos entregaremos por completo a Jesucristo? Yo ya tomé mi decisión. Y no solamente tomé mi decisión, sino que ahora tengo la responsabilidad de llevar a Cristo a donde vaya. ¿Me entiende lo que digo? Lleva a Cristo a donde vayas. Tu responsabilidad es esa, llevar ese ministerio de la reconciliación. Yo sé que ustedes saben que participé, nuestra iglesia promueve los viajes misioneros. Yo salí para Nueva York, al Bronx, hice un viaje misionero, el staff americano organizó este viaje, me pidieron participar, fui y hermanos, fue una experiencia muy linda. Me acuerdo el primer día llegando del tren, estábamos en Manhattan y se ordenaron dos Ubers, ¿no? Los carros Uber para trasladarnos al Bronx. En uno iba las damas con un pastor y en el otro grupo 5 pastores. Así que yo estaba en el grupo de los 5 pastores y uno de ellos ordenó el Uber y llegó el Uber. Y era una van, entonces todos pusimos nuestras maletas atrás del carro y nos subimos al carro y era una dama la que manejaba ese Uber, ¿verdad? Porque hay damas que manejan Uber, ¿sí o no? Sí, ¿ustedes no han subido a un Uber? Bueno, empezó y ella tenía algo interesante porque puso una música en español. Y yo dije, habla español de repente. Y eso que el Espíritu Santo, ya tú sabes, el Espíritu como que, háblale. Yo, pero son 5 pastores, todos no entienden ni papa de español. Y ahí el Espíritu Santo, esta es tu oportunidad. Ay, bendito Dios. Entonces, hermanos, sin pérdida de tiempo, le digo, ¿cómo está? En español. Y eso abrió la puerta. Oh, ¿cómo está? Y ella se sorprendió, ¿no? Porque vio que uno de los 5 pastores habla español. Y yo le digo, bueno, mire qué curioso, le digo, usted está transportando a 5 pastores en este carro.
A 5 pastores. Y ella no lo podía creer. No, usted está bromeando conmigo. No, somos 5 pastores. Y yo entonces, como no me creía, empecé a decirle a cada uno en inglés que se presenten. Y yo soy pastor de educación. Yo soy pastor de jóvenes. Yo soy el senior pastor de la First Baptist Church. Y cada uno se fue presentando y ella no salía de su asombro. Hasta que la convencí que éramos 5 pastores. Ella jamás en su vida había transportado 5 pastores juntos. Imagínate, en un solo carro. Y de pronto el Espíritu me dice, este es tu momento, háblale, preséntale el Evangelio. ¿Estás seguro? Sí, el Espíritu Santo me dice, pero nadie va a entender, no importa, ellos en el Espíritu se van a poner a orar seguramente. Y hermanos, ¿qué creen? A preparar y a compartir el Evangelio. Hermano, esa señora empezó a impactarse por lo que yo le hablaba. Ella estaba tan atenta, redujo la velocidad y todos los pastores ahí se quedaron calladitos. No entendían nada, pero en el Espíritu sabía lo que estaba haciendo porque luego ellos me lo dijeron. Mire, fue cabal, el trayecto me alcanzó para presentarle el plan de salvación y terminé diciéndole cómo puedo orar por ti. Ella me dice, ore por mí, tengo un gran problema en mi casa, tengo una gran preocupación por mi hijo. Mire, esto es un milagro porque no se imagina la crisis que yo tengo. Yo soy madre soltera, estoy tan angustiada. Le dije, el poder de Dios te puede ayudar. Trae a Cristo a tu casa, trae la presencia de Dios a tu casa. Lo que usted necesita es a Jesucristo. Por favor, le digo al final. Y ya llegábamos a nuestro destino, a la puerta de la iglesia donde íbamos. Y yo le digo, usted puede pensar y decir esta noche, o si usted quiere aceptar a Cristo en este momento. ¿Sabe qué me dijo? Quiero hacer la oración, quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Le dije, pues vamos a hacer la oración. Todos ahí calladitos, los pastores por media hora, calladito, un pastor que no habla por media hora, gloria a Dios. Los 5 pastores ahí, o 4 calladitos. Ella aceptó a Cristo, oramos por ella y fue ganada la primera alma en ese viaje misionero para la gloria y honra de Dios. Hermana, hermano, usted lleva la presencia de Cristo a donde va. No lo olvide, usted es un embajador de Jesús. Lleve a Cristo a donde Dios le coloque. No está ahí por casualidad. El Señor quiere usarla. Nosotros llevamos la presencia de Cristo, el vencedor está con nosotros y el mismo ministerio de Jesús ahora es nuestro ministerio. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, serán puestos en libertad. Lucas 4:18 lo dice. Hermanos, ¿cuál es el mensaje de este sermón? Muy simple. La cruz es una batalla espiritual. No solo es un hecho histórico, sino el punto donde Dios venció al pecado y a la muerte. Gloria a Dios. Dios ofrece reconciliación a través de la cruz. Está en ti decidirlo y recibir a Jesucristo en tu vida y reconciliarte con Dios. Debemos tomar una decisión. No podemos ser neutrales ante la cruz. O estamos con Cristo o estamos en su contra. Te pregunto, ¿de qué lado estás? Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Si hay alguien aquí que todavía no te ha aceptado como Señor y Salvador de su vida, oh Padre Santo, este es tu tiempo. Usa tu palabra y que tu Espíritu Santo convenza de pecado en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, si estás aquí y te has identificado con este mensaje y por primera vez lo has escuchado, que hubo alguien que murió en la cruz y derramó su sangre por ti en la cruz. Este es un buen momento para arrepentirte de todos tus pecados y creer en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador personal. Si ese es su deseo, ahí donde estás, haz esta simple oración, solo entre tú y Dios, y dile: Dios, gracias por mandar a tu Hijo y morir en mi lugar, derramar su sangre para comprar mi alma y darme libertad del pecado. Hoy decido arrepentirme de todo corazón y decido creer en Jesucristo y recibirlo como mi Salvador, mi Rey y mi Señor. Ven, Jesús, ten piedad de mí, te acepto en mi vida y prometo amarte y servirte por el resto de mi existencia. Oro así en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.